capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Dice, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una gran tempestad, tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojando al mar las cargas que estaban en el barco para aligerarlo, pero Jonás había bajado a la bóveda del barco, se había acostado y dormido profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Ahí paramos la lectura. Dios le bendiga. ¿Se pueden sentar? Queremos, ¿verdad?, tomar el tiempo y reconocer a las mamás que tenemos en nuestra congregación. Y quiero, ¿verdad?, si hay mamás, ¿verdad?, que por primera vez tuvieron un hijo o una hija en este año, ¿verdad? Entonces, si tu niño es menos de un año, quiero que te pongas de pie. Recientemente, ¿verdad? Sí. Amén. Un fuerte aplauso, ¿verdad?, a la hermana, un fuerte aplauso a nuestras hermanas, ¿verdad? Felicidades. Pueden quedarse ahí. Si tú, ¿verdad?, si eres una madre de hijos ya de 50 y 60 años, ¿verdad?, ya eres abuela, o de 40, quiero que te pongas de pie, por favor. Vamos. Si tienen 40, 50 años, ¿verdad? Vamos, las mamás que tienen hijos ya de mayor edad. Amén. Un fuerte aplauso a ellas. Entonces, tía Sari y tía Lidia, son abuelas, ¿verdad? Pónganse de pie también. Ellas son mujeres que han sido madres por muchos años y son muy ejemplares. Y estoy muy agradecido por ustedes que están aquí. Las mamás que tienen, ¿verdad?, ya niños de 2 años para arriba, ponte de pie. Queremos agradecerle al Señor, ¿verdad? Pónganse todas las madres de pie. Quiero agradecerle al Señor por cada uno de ustedes. Aplaudir. Su labor no es en vano. Todas las madres, ¿verdad?, pónganse de pie. Su labor no es en vano. La realidad es que Dios nos ha enseñado, ¿verdad?, el amor a través de la manera que ustedes aman y cuiden. Se pueden sentar. Antes de entrar a la oración, quiero solo corregir algo. La semana pasada yo dije, Dios no sobrepasa nuestra rebelión, y esto es incorrecto. Fue una traducción incorrecta que yo hice, ¿verdad? Yo estaba en inglés, God does not oversee our rebellion, entonces lo había traducido de una manera incorrecta. La manera correcta es: Dios no deja de pasar por alto nuestra rebelión. Entonces quiero pedir disculpas si hay alguien, ¿verdad?, que se confundió, pero la correcta manera es: Dios no deja de pasar por alto nuestra rebelión. Entonces queremos orar, hay bastante que orar. Vamos a estar orando por la hermana Jamie, ¿verdad, Chiti? Que hemos estado orando por ti. Vamos a continuar, vamos a orar por ti ahora. Vamos a orar por el hijo de un amigo, Aiden Alvarado, que está en el hospital. Vamos a agradecerle al Señor por las visitas en esta tarde.
También tenemos cumpleañeros en esta tarde. Vamos a orar por Jaden. Jaden, ¿verdad? Cumple 11 años. Vamos a estar orando por él. Vamos a orar por Danny, que cumplió años, ¿verdad? Gloria a Dios. Agradecerle al Señor también por la vida de Joab, que cumplió años, ¿verdad? Nuestra hermana Noemí, que cumplió años también. Dani Gallegos, no sé si todavía está allá atrás, pero vamos a estar, cumplió años. Ahí, Danny's right there, ¿verdad? Vamos a decirle gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida de Danny. No sé si hay alguien más. Por la mamá de Marcos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cómo se llama, hermana? Margarita. Vamos a orar por la hermana Margarita. ¿Hay alguien más que cumplió años esta semana? ¿No? ¿No? Y también vamos a decirle gracias al Señor. ¿Quién más? Daniel, Danny, ¿ya? ¿Verdad? Vamos a orar por Danny. Doble oración por Danny hoy. Vamos a agradecerle a la familia, ¿verdad? Rato que vino de viaje, regresó de viaje. El hermano Fran me contó que todo salió muy bien y vamos a agradecerle al Señor por eso. Mis hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por todo esto. Oremos. Padre nuestro, te agradezco mucho. Eres un Dios muy bueno, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por sustentarnos, cuidarnos, Padre. Te agradezco, Padre, por las madres jóvenes, Padre, que tú has otorgado el don de poder ser madres, Señor. Nuestras madres, Señor, que por años han estado continuando laborando con nuestros hijos, Padre, y nuestras madres, abuelas, Señor, que ahora ellas continúan haciendo labor de madre, pero también lo hacen como abuelas, Señor. Te agradezco, Padre, por cada uno de sus vidas. Te pido fortaleza, Señor. Te pido, Padre, que sus miradas estén puestas en Cristo Jesús, Señor. Que ellos continuamente estén amando las misericordias diarias que tú das, Padre. Que ellos aprendan de ti a cómo amar, Señor, a cómo corregir, Padre, a cómo tener paciencia, Señor, y misericordia, Padre. Te pido, Padre, también, Señor, por nuestras mujeres, Padre, que por una razón u otra tú no has dejado, Padre, que ellas tengan, Señor, hijos, Padre. Te agradezco, Señor, y te pido que ellas pongan su voluntad, que sus corazones estén, Padre, en tus manos y ellos amen tu voluntad, Señor. Que ellas no se sientan de menos, Padre, pero también, Padre, que ellos puedan, Señor, entender, Padre, que tus razones, Padre, tu manera son mayores que nuestras razones y maneras, Padre. Te pido, Padre, por Jamie, Padre, Chitik, Padre, que está con nosotros, Señor. Te agradezco, Padre, que ella está aquí, Señor. Te pido, Padre, por su salud, Señor. Te pido, Padre, que sigas, Señor, cuidando de ella, de su corazón. Te pido por Aiden, Padre, que está en el hospital. Señor, cuida de él, Señor. Si es, Padre, tu voluntad, Señor, que la medicina pueda eliminar, Señor, esta bacteria, Padre. Pero si no, Señor, que el procedimiento de operación, Padre, sea algo, Señor, que ayude, Padre, a eliminar, Padre, lo que él tiene en su cuerpo, Señor. Te pido por la familia, por las familias que nos visitan, Señor. Te agradezco por cada uno de ellos, Padre. Padre, que hoy sean edificados a través de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que si no tienen una iglesia, Señor, que puedan encontrar en esta iglesia una iglesia bíblica, Padre, que adora al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Te agradezco por los cumpleañeros. Te agradezco por la vida de Joab, Señor, que a sus 30 años él pueda decir, Señor, que tú eres fiel, que tú lo has sustentado, Señor. Un hombre que tú le has dado talento y dones, Padre, para poder, Señor, edificar a la iglesia, Señor. Te pido que le sigas dando la fortaleza, una sabiduría bíblica, Padre, para continuar la labor, Señor. Te pido por Dani, Señor, Gallegos, Padre. Te pido, Padre, que cuides de su vida, Señor. Te pido, Padre, que él siga aprendiendo de ti, Señor, encontrando, Padre, los lugares que tú deseas que él esté, Señor. Te agradezco por Jaden, Padre. 11 años donde él puede decir, Señor, tú has sido bueno, Padre. Te pido, Padre, que sigas obrando en su vida, Señor. Que él, Padre, te ame, te siga y aprenda de ti para un día
proclamar el evangelio en los lugares donde tú lo pondrás, Señor. Gracias por Danny, Señor. Gracias, Padre, por un año más de vida, Señor. Te pido, Padre, que él pueda ver que todo lo que ha pasado en su vida ha sido por tu mano, Señor. Te pido que sigas moldeando su corazón, su ser, Padre, para él continuamente seguirte, Padre, y servirte para tu gloria, Señor. Gracias por la hermana Margarita, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias, Padre, porque has hecho labor en su corazón, Padre. Te pido, Padre, que ella te siga, Padre, aprenda de ti, Señor, y continúa haciendo labor como hija, esposa y madre. Señor, te agradezco por la hermana Noemí, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, ella te sigue adorando, alabando, Señor. Te pido, Padre, que en este año tú le dé la fortaleza para hacer el labor como madre y abuela, Señor. Pero te agradezco por mujeres como ella, Padre, que nos dan ver, Señor, cómo seguirte, Padre. Padre, te agradezco porque la familia Ratos, Señor, pudo ir de viaje, pudo ser de bendición y pudo regresar, Señor. Gracias por el cuidado que has tenido sobre ellos, Señor. Y Padre, hoy te pido Espíritu Santo, que glorifiques al Hijo, que a través del Hijo aprendamos del Padre y que como iglesia seamos edificados para la obra que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Cristo Jesús, te pedimos todo esto en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Continuamos en la serie de Jonás. Y este día vamos a estar concentrándonos en el versículo 6 y vamos a repasar el versículo 5. Y mis hermanos, las consecuencias de no obedecer, las consecuencias de nuestra rebeldía, no solamente trae una ira de Dios. Hablamos la semana pasada sobre la ira de Dios y usted puede ir a escuchar la predicación en YouTube y miramos que hay una ira final y hay una ira presente. Y miramos en la tormenta que Jonás está viendo y los Jonás y los marineros están viendo, es una ira presente y este es una consecuencia por nuestra rebelión, mis hermanos. Dios ha dado un mandato, Dios nos ha dado un mandato de ir y predicar el evangelio. Y mis hermanos, estoy tan alegre que hoy estuvimos orando por más de 15 personas. La semana pasada oramos por más de 12 personas. En 2 semanas hemos evangelizado casi 27 personas, mis hermanos. Y ese es lo que la iglesia no tiene que esperar por un sábado, un día al mes para ir a evangelizar. La iglesia constantemente debe de compartir el evangelio, porque la palabra nos enseña que en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios nos ha hecho para ser de bendición para otros. Y mis hermanos, con nosotros no seguimos los mandatos de Dios, lo que pasa es que la consecuencia es la ira de Dios, pero también causamos daños a nuestros prójimos. Esta semana, estudiando sobre talentos y dones, hemos visto cómo Dios nos ha capacitado y nos ha dado para nosotros ser de ayuda. Cuando nacemos con talentos. Esos talentos están en nuestras sangres y son dados por Dios para poder servir a lo que es la humanidad. Algunos de ustedes nacieron con el talento de ser buenos electricistas, otros nacieron con el talento de poder ser buenos mecánicos y otros con el talento de poder ser buenos a los números, y otros son talentosos para poder cantar. Nacieron con ese talento, y el talento que ustedes tienen son dados para poder ayudar a la humanidad. Dios nos da para nosotros poder ayudar, pero cuando Dios nos salva, nos da dones, y estos dones son usados para la edificación de lo que es la iglesia. Entonces se nos da talentos
toda la humanidad tiene talento, pero cuando Dios nos salva, nos da dones. Y estos dones que son dados por el Espíritu Santo son dados ¿para qué? Para nosotros ser de gran ayuda, edificación y bendiciones para otros. Y mis hermanos, todos nosotros estamos conectados de una manera u otra. Lo repito, todos nosotros estamos conectados, tal vez no físicamente, ya que la única persona que hemos estado conectados físicamente son con nuestras madres. Pero si tú miras lo que la palabra nos ha enseñado, todos nosotros estamos en una unidad y nosotros somos de gran ayuda para cada uno de nosotros. Nos necesitamos y nuestras acciones pueden ser de gran bendición para otras personas. Cuando tú utilizas el don que Dios te ha dado, el talento que Dios te ha dado, cuando tú obedeces el mandato del Señor, tú comienzas a ser de bendición. Una primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado, y con lo que Dios nos ha dado, tú y yo debemos de ser de gran ayuda y de gran bendición. Yo aplaudo a nuestros ancianos de edad. Yo aplaudo a nuestros hombres de 70 y 80 años que están en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque estas personas, con la experiencia que ellos tienen, pueden ser gran ayuda para la generación que está comenzando. Mi tía Lidia y mi tía Sari son mujeres de hijos de ya de más de 50 años. Ellas tienen experiencia. Entonces Nayeli, que su nene tiene unos meses y lleva siendo madre solamente unos meses, ¿verdad? Ella puede aprender de mujeres como ellas, de cómo puede ellas bíblicamente instruir a su hijo en las cosas del Señor. Cuando nosotros entendemos lo que Dios nos ha dado, podemos nosotros ser de gran ayuda para otras personas. Pero también cuando no seguimos el mandato del Dios, cuando no obedecemos, nuestras acciones pueden dañar a los demás. El rey David había unido a Israel. Las 12 tribus por primera vez están funcionando de una manera correcta, santa. Estaban siendo edificados. Pero viene el hijo de David, Absalón, un hombre con mucha riqueza, un hombre con mucho favor, un hombre con mucha inteligencia. Dios le había dado tanto, pero este hombre no utiliza lo que Dios le da para continuar la unidad. Él utiliza ¿para qué? Para dañar a su padre, que era el rey David. Cuando nosotros no utilizamos lo que Dios nos ha dado de una manera justa y santa, lo que hacemos es causar daños a otras personas. Y si nosotros tenemos la conciencia que nuestras acciones traen daños a otras personas, muchos de nosotros usaríamos lo que Dios nos ha dado de una manera correcta. Si yo sé que mi manera de actuar va a causar un daño a otra persona, tú sabes lo que yo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo me voy a ver en el espejo y voy a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer hoy para ser de gran ayuda a la población? Porque si yo voy y comienzo a dar chisme de otra persona, lo que estoy causando es ¿qué? Malicia y daño. Y Dios no me dio palabra, Dios no me dio voz para yo maltratar a otras personas. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tenemos la conciencia correcta y entendemos que nuestras acciones pueden ser de bendición a otros o pueden dañar a otros, la manera que hacemos las cosas verdaderamente cambia. Y aquí vemos una población que va en camino a muerte. Vamos a repasar el versículo 5. Dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo.
Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Los marineros, los expertos al mar, estos hombres son expertos, son mejores que los marineros actualmente. Nuestros marineros utilizan tecnología. Ellos utilizan las computadoras para ver cuál es el mejor lugar, el mejor camino, si hay tormenta o no hay tormenta. Estos hombres no tenían nada de eso. Ellos sabían si venía la tormenta, si era un buen tiempo o el mejor camino por el estado del aire, por el estado del cielo. Entonces ellos eran hombres expertos. Pero dice la palabra, los marineros tuvieron miedo y el escritor, ¿verdad? Es inspirado por el Espíritu Santo para describir. Ellos tuvieron miedo para enseñarnos que la tormenta que estaba pasando ahorita mismo era algo extraordinario. Esta tormenta no era algo normal. Los marineros tenían miedo. Ellos sabían que esta tormenta era letal. Dice la palabra que el barco estaba para ser destruido. Ellos tenían miedo y la palabra nos enseña esto para enseñarnos la ira de Dios. La ira de Dios, y lo hablamos la semana pasada. Entonces estos hombres tenían miedo, no solamente por la tormenta, mis hermanos, pero ellos tenían miedo por lo que iba a venir. Dice que ellos comenzaron a orar a su Dios. Esos son dioses falsos. Ellos comenzaron a tirar la carga. Y cuando tiraban la carga estaban ofrendando a su Dios. ¿Por qué? Porque ellos temían lo que iba a venir. Ellos no sabían qué iba a pasar después de la muerte. Mis hermanos, alguien que está seguro en Cristo no tiene miedo a la muerte. Escucha. Alguien que está seguro en Cristo Jesús, que sabe que lo que viene después es algo mucho mejor de lo que actualmente estamos viviendo, no tiene miedo. No tiene miedo. Pero estos hombres marineros expertos están haciendo todo lo posible. Todo lo posible. ¿Por qué? Porque no tienen aseguranza. Y mis hermanos, actualmente, ahorita mismo, hay un miedo en la población por la muerte. Hay un miedo en la población por la muerte. Uno de los hombres más ricos del mundo, le cambiaron su corazón 7 veces. ¿Por qué? Porque cada vez que su corazón estaba mal, por tantos billones y billones podía comprar el corazón de otra persona. Él batallaba el gran problema de la muerte. ¿Por qué? Porque aunque tenía billones, él no tenía la solución. ¿Qué era qué? Una vida eterna. Miramos cómo los marineros buscaban una solución. Ellos estaban orando a un Dios. No significa que eran dedicados a un Dios, pero significa que ellos estaban buscando una solución al gran problema. Entregaron la carga, era dineral que ellos tiraron al mar. Ellos estaban buscando, y mis hermanos, actualmente vivimos una población que tiene tanto miedo que está haciendo todo lo posible para poder traer una solución a la muerte. Vemos un amor, una adoración a un gobierno. Miramos un amor y ponemos a los presidentes en un pedestal como ídolos, pensando que ellos van a traer una solución al gran problema que nosotros tenemos. Mis hermanos, gobiernos vienen y gobiernos van. Solamente Cristo tiene la solución para nuestro problema. Tú quieres no violencia, predica de Cristo. Tú quieres no problema de género, predica de Cristo. Pero miramos una población que están con tanto miedo a la muerte que continuamente están alabando y adorando gobiernos. Miramos religiones, vemos toda clase de religión.
Hemos tratado la religión como un buffet. Ve al que te gusta. Al que te gusta. Tenemos toda clase de religión. El que te parezca mejor, esa vas a estar ahí. Y miramos llenos las religiones con seguidores. ¿Por qué? Porque hay personas buscando falsos dioses para resolver el problema que están pasando. Miramos toda clase de pecado. El pecado está tratando de calmar esas ansiedades de morir en las personas. Personas que verdaderamente están tan dañadas. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad. Y mi hermano Freddy leyó Lucas 16 al 19. Yo me voy a concentrar solamente en unos versículos. Pero aquí hay un hombre rico. Y mira cómo se describe. Había cierto hombre rico, dice el versículo 19, que se vestía de púrpura y lino fino. Y cuando habla, ¿verdad? No solamente era rico, este hombre era rico de los ricos. Cuando dice vestía de púrpura, para tener el color púrpura, una vestidura de púrpura, solamente gente de dinero, de dineral. La gente para hacer la púrpura tenía que hacer con la mano. Había una clase de material, de flor que agarraban para poder hacer este clase de tela. Este hombre era rico y no solamente tenía vestidura de púrpura, pero era de lino fino. Entonces celebrando cada día fiestas. A mí no es por nada. Yo no conozco a nadie que celebra cada día fiesta. Este hombre tenía la posibilidad de festejar cada día y de no trabajar. ¿Por qué? Porque tenía dinero. Este hombre es rico. Y después dice el 20, y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre no solamente es pobre, este hombre es pobre de los pobres. Este hombre está tirado. Él ya no tiene orgullo, ya no tiene nada. Está tirado en la puerta de este hombre rico para que las migas, lo poco, pueda caer en sus manos y él pueda comer de esto. Dice el 20, lo escribe, dice, ansiaba saciarse. Significa que no había nada de comida, nada de comida. Este hombre era súper pobre. El otro hombre era súper rico. El versículo 22, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pobre, sin nada de material. Pero cuando muere, mira cómo lo escribe Cristo. Los ángeles. A mí, ¿qué clase de manera de morir? Que no los soldados de la marina, no los policías, no el presidente, ángeles. Dios mandó sus ángeles a recogerlo y llevarlo al seno de Abraham. ¿Tú sabes qué significa el seno de Abraham? El lugar de paz y toda tranquilidad, donde hay protección, donde hay todo lo que él necesita. El hombre súper pobre, cuando muere una muerte gloriosa. Pero después miramos al rico. Dice, y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. En el Hades, en el infierno. El hombre que tenía mucho, que estaba de fiestas todos los días, ahora está en el infierno para toda la eternidad. Y mira lo que dice después. Dice, el rico alzó sus ojos
estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Él no está pidiendo por una botella de agua. Él está diciendo: si Lázaro puede agarrar un poquito de agua, y ese poquito de agua puede ponerlo en mi lengua, va a ser de gran bendición. Cristo, y esta es una historia ficticia, Cristo, es verdad que Cristo lo dice, pero Él utiliza esta historia como un ejemplo para enseñarnos vida eterna en Dios y vida eterna sin Dios. El hombre rico tenía todo lo material, pero no tenía lo más importante, que es ¿qué? La salvación. La salvación. Él muere sin la salvación. Y Él va a vivir toda la eternidad. Incluso no solo va a venir sufriendo con sed y hambre, quemado en los gusanos, comiéndose. Pero tú sabes lo peor de esto, que de lejos Él puede ver el reino de Dios. De lejos Él puede ver: eso es lo que yo podía tener. Ese es el lugar que yo podía estar. El hombre rico está sufriendo. Y el versículo 27, vamos, dice: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que Él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. El hombre rico entiende su necesidad, entiende la necesidad. Él nos dice: bueno, yo busco el sustento de mis hermanos financieramente. Él no está pensando en su herencia. Él está pidiendo a Abraham, ¿verdad? Es un ejemplo. Manda a Lázaro para que él predique el evangelio, para que mis hermanos tengan la aseguranza de estar en el reino de Dios. Y esta es la necesidad, mis hermanos. Esta es la necesidad. Esto es lo que el mundo necesita. No necesita el lino fino, no necesita sus trajes de púrpura, no necesita los mejores regalos, incluso no necesita las mejores comidas. Lo que ellos necesitan es la salvación. Es muy interesante que cuando es Navidad, ¿verdad? Tú sabes lo que somos buenos para dar regalos. Yo trabajo en una comunidad de necesidad, y mis hermanos en la Navidad, comenzando en noviembre, tenemos un cuarto, tal vez mitad de esto, lleno de juguetes. Por una razón, nuestra mentalidad en este país es que pobrecito aquel niño que no tiene un regalo que recibir. Cuando la realidad debe ser: pobrecito aquel niño que no conoce de Cristo Jesús, que no sabe la razón de la Navidad. Pero estamos tan llenos de materiales que nosotros amamos la vida del hombre rico cuando no entendemos que la bendición era Lázaro, el pobre que no tenía nada que comer, pero tiene salvación. Y los marineros están buscando una solución al gran problema, y el gran problema es la muerte. Lázaro tenía la solución al problema, que era la muerte. Lázaro sabía quién es Dios y vive una eternidad con Dios. Y el hombre rico tenía sus riquezas y no tenía lo que verdaderamente él necesitaba. Todos los marineros con miedo, buscando una respuesta. Pero Jonás dormía. Jonás dormía. El que tenía la respuesta, el que tenía la solución, el que sabía y había hablado con el Dios viviente audiblemente, el que tenía una relación íntima con Dios, está durmiendo, mis hermanos. Versículo 6, el capitán se le acercó y le dijo, y este es un regaño: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. El capitán tiene más razón que aquel que conoce de Dios y no tiene razón. Mis hermanos, Jonás, mientras todos buscaban una solución,
Jonás, que tenía la solución al problema, está durmiendo. Jonás, cuando tenía la solución de que la tormenta se calmara, que los marineros tuvieran salvación, ¿qué es lo que está haciendo Jonás? Durmiendo. Nuestra rebeldía levanta la ira de Dios. La ira de Dios actualmente está presente por la rebeldía de Jonás, pero también por nuestra rebeldía causamos daños a las personas que están a la par de nosotros. Jonás no se levanta y predica del Dios vivo. Jonás hay una negligencia. El capitán baja y dice: ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás durmiendo? Y mis hermanos, muchos de nosotros actuamos de esta manera. Muchos de nosotros estamos durmiendo cuando el mundo está caminando y va de camino al infierno. Tú y yo estamos, bueno, tengo mucho que hacer. Hay mucho que hacer con mi familia. Tengo que ir a arreglar el templo para estar en el servicio del domingo. Tengo que prepararme. Tengo que ir a trabajar. Hacemos todas las clases de excusas. Mientras hay jóvenes de 20, 23 años que se están muriendo sin saber de Cristo Jesús. La historia de Jonás es una historia de un profeta rebelde que no solamente no quiere escuchar y obedecer a Dios, pero también no quiere amar a su prójimo con el mensaje de Cristo Jesús, mis hermanos. El capitán tiene más razón. El capitán tiene más razón. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza que aquellos que no tienen una solución andan buscando por una solución, y aquellos que tienen una solución no hacen nada con lo que ellos tienen. ¿Por qué no hacemos nada? Porque estamos durmiendo. Proverbios 6:9 dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Hasta cuándo, perezoso? ¿Hasta cuándo la iglesia va a estar durmiendo esperando que un presidente haga lo que la iglesia debe de hacer? ¿Hasta cuándo la iglesia va a estar durmiendo esperando que se levanten misioneros para que vayan y prediquen el evangelio, cuando el labor de misiones es para toda la iglesia? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo va a haber un cambio? Que vamos a servir como los padres bíblicos y no depender de maestros o de pastores que instruyan a nuestros hijos en los caminos del Señor. Padre y madre, es tu labor guiar a tus hijos en los caminos del Señor. Es tu labor educar a tus hijos. El otro día estaba con un hombre que está pensando en mudarse del estado de Nueva Jersey, y me dijo en estas palabras, un hombre que va a la iglesia, me dice: no puedo vivir aquí. Dice: toda la educación está cambiando la mentalidad de mis hijos. Y yo le pregunté: ¿y qué estás haciendo tú? ¿Qué es la labor que tú estás haciendo? No podemos dejar esta ciudad o este estado porque no estamos pastoreando a nuestros hijos. Necesitamos la iglesia en Nueva Jersey. Necesitamos la iglesia en un estado tan liberal para predicar de Cristo Jesús. Y si te preguntas: pero la mente de mi corazón, es tu responsabilidad cuidar la mente de tus hijos. Es tu responsabilidad pastorear a tus hijos. El problema es que el pastor pastorea a mis hijos y solamente el pastor los mira una vez el domingo por 2 o 3 horas. Mis hermanos, paremos de dormir. Levantémonos y comencemos a servir y a obedecer el mandato del Señor. Somos llamados, y hace como 4 semanas prediqué de esto. Somos llamados a usar todo lo que Dios nos ha dado para la obra de Dios. Lo repito, somos llamados a usar todo lo que Dios nos ha dado para la obra de Dios. Todo. Mi ropa es usada para la obra de Dios.
Mi voz es usada para la obra de Dios. Mis ojos son usados para la obra de Dios. Mi carro es usado para la obra de Dios. Mi casa es usada para la obra de Dios. Mi esposa o su esposo es usado para la obra de Dios. Mi trabajo es usado para la obra de Dios. Todo lo que tenemos, nuestros hijos, son usados para la obra de Dios. ¿Entiendes? Jonás no lo entiende. Y muchos de la iglesia no lo entienden. Que la razón por que tenemos, aunque sea 2 centavitos, es pues para la gloria y el labor del Señor. Pero hay muchos, por vergüenza o porque somos muy tímidos, que no hacemos nada. Estamos durmiendo. Tengo miedo que cuando yo predique el evangelio a aquella persona, él se ponga en vergüenza y se moleste conmigo. Mi hermano, te voy a compartir algo. El evangelio confronta. ¿Se va a molestar? Se va a molestar. ¿Se va a enojar? Se va a enojar. La carne no quiere escuchar el evangelio. Por eso somos odiados en el mundo. Pero si tu problema está vergüenza, escucha, si te avergüenzas de Cristo Jesús, no te sorprendes que al llegar al cielo, Él te niegue. Es la palabra. Pero muchos estamos dormidos. Y mis hermanos, la acción de Jonás es una vergüenza. Los marineros buscaban de sus dioses. Ellos tenían una idea tan falsa. Y esa idea falsa la utilizaron para buscar una solución. Charles Spurgeon dice: la oración del marinero, venid y echemos suerte, fue una tonta apelación a los dioses del azar, pero al menos fue un intento de hacer algo. Es mejor echar suerte que quedarse ocioso en una tormenta. Es mejor tratar algo de quedarnos dormidos. Los marineros estaban haciendo lo que Jonás tenía que hacer. Y te voy a compartir algo. Hay religiosos, falsa religión, que están haciendo lo que tú y yo debemos de hacer. Yo trabajaba con un hombre que oraba 5 veces al día. Él iba al baño, se quitaba los zapatos y se lavaba los pies y ponía ahí un lugar, un manto, y ahí estaba orando. 5 veces al día, orando a algo falso, y tú que conocemos la realidad, le damos 5 segundos solamente. Escucha, qué vergüenza, qué vergüenza. Hay hombres de otra religión compartiendo herejías, llenando los lugares de personas seguidoras falsas. La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, ese es el nombre, es una falsedad que se gana a la gente predicando que Dios es mujer y que Dios, su segunda venida, ya fue en Corea, y vayan el sábado a las iglesias de ellos llenas. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos están en las escuelas predicando la falsedad. Ellos están allá en los Starbucks predicando la falsedad. Ellos están preocupando de predicar las herejías, y el diablo los utiliza para ganarse personas. ¿Por qué? Porque mientras ellos predican a herejías y oran a falsos dioses, tú y yo estamos durmiendo. Es la razón por qué nuestro estado, nuestro país, porque hay problemas de género, porque nosotros hemos dormido. Nos quejamos que el gobierno ha sacado las Biblias y la oración de la iglesia. Mi hermano, que tu hijo vaya a orar, porque nadie le va a prohibir a él que ore en la escuela. Nos quejamos que la Biblia se ha sacado de la escuela. Mi hermano, tu hijo puede llevar la Biblia. Nos quejamos de tantas cosas. Pero por nuestra rebelión y la rebelión de Jonás, miramos que verdaderamente hay un daño a otros. Entonces con esto voy terminando, mis hermanos. ¿Cómo nos cuidamos de esto? ¿Cómo nos cuidamos de esto? ¿Cómo nos cuidamos de utilizar lo que hemos tenido para servir a otros,
tu mirada puesta en Cristo Jesús. Escucha, tu mirada puesta en Cristo Jesús. Cristo es el modelo santo y perfecto de cómo servir. Mis hermanos, Cristo fue al que tenía la enfermedad de lepra. Nunca miro yo a Cristo decir, tengo que ir a este leproso, cuidado de mí. No, la palabra dice que cuando el leproso estaba en ese lugar donde verdaderamente nadie llegaba, los leprosos tenían una campanita que cuando la gente se acercaba, ellos tenían que decirle, hey, aquí estoy, no se acerquen. ¿Por qué? Porque mi enfermedad es letal. Ellos eran lo más feo, horrible del pueblo. Ellos eran marginados, donde se comían la basura. Ellos salían de noche cuando todos estaban durmiendo, iban al basurero, agarraban la comida y se iban de regreso y se comían las suciedades. ¿Por qué? Por su enfermedad. Pero un día llegó Cristo. Y se sorprenden. ¿Por qué? Porque nadie llega con ellos. Pero ahí viene santidad. Ni le importa la enfermedad. O cuando Cristo va a la mujer adúltera, que ha estado con muchos hombres. O cuando Cristo deja que la prostituta le lave sus pies. Cristo constantemente está yendo a las personas que nadie quiere ir. Cristo constantemente está tratando de predicar el evangelio a aquellas o a aquellos que la población no le quiere predicar. Cristo constantemente nos está salvando y dejemos de hablar a la prostituta, a los leprosos. Cada uno de ustedes no se merece escuchar el evangelio. Si nosotros enseñáramos un video de las vidas de cada uno de nosotros, todos aquí saliéramos dañados. Porque todos somos malos, pero vino un día Cristo Jesús y tocó nuestros corazones y nos salva. No por quienes nosotros somos, es por quien Él es. Entonces Él toca al leproso. Él toca al leproso y Cristo no se enferma. La lepra no contamina a Cristo, pero Cristo trae sanidad al leproso. Ahora el leproso ya no es leproso. O aquella mujer con el flujo de sangre ya no tiene el problema. ¿Por qué? Por el toque de Cristo Jesús. Cristo no dormía. Él estaba constantemente sirviendo. ¿Se recuerdan cuando las multitudes, la palabra dice 5,000, pero habían casi 8,000, 10,000, se incluían las niñas y las mujeres, los niños y las mujeres? ¿Se recuerdan? ¿Qué los discípulos dicen? Hey Cristo, mándalos para la casa, ya que vayan a comer. Cristo sabía que al caminar algunos de ellos no iban a poder continuar porque tenían hambre. Y Cristo dice, no, denle de comer. Me encanta esa palabra. Los discípulos dicen, ¿y cómo? ¿Y cómo? No hay nada. Estoy parafraseando, no hay nada. Y Cristo le dice, hey, hay dones, hay talentos. Había unos peces, se multiplicaron. Había unos panes, se multiplicaron. Fue tanta la multiplicación que dice que la gente se iba a casa, no solamente con estómagos llenos, pero comida para otro día. Mira eso. Si pones tu mirada en Cristo, vas a entender que Cristo hace labor. Si pones tu mirada en Cristo, vas a comenzar a imitar a Cristo Jesús. Miremos lo que nos ha dado. Miremos a las madres. Las madres dan un gran ejemplo del servicio al Señor. Viendo el video de los niños y viendo y decían gracias por todo, gracias por la cocina, gracias por cuidarnos, gracias por todo. La realidad que la mujer hace tanto trabajo. La mujer es la última en irse a dormir y la primera para levantarse. Las madres son grandes enfermeras
Y cuando están enfermas, todavía son enfermeras. ¿O no? ¿Ah? A mí nosotros los hombres nos dan una enfermedad. Diga. Escuché, that's right. Está bien. Estamos, ya de aquí ya no puedo seguir. Pero las mujeres no se pueden enfermar. Porque si se enferma todavía tienen que hacer el labor. Y no es que nosotros seamos malos los padres, pero muchas veces los padres, no hagas nada. Pero ahí está la señora haciendo. Son cocineras, son expertas en la contabilidad, son grandes maestras, son grandes cocineras. Mira eso. Entretienen a nuestros hijos. Son grandes choferes también. Hacen tanto labor. Ellos entienden el don de madre que Dios les ha dado. Y ellos entienden cómo servir a sus hijos. Nuestros hijos, hoy mandé un mensaje a un grupo de amigos felicitando a sus esposas. Y decía, la razón por qué nosotros hablamos tan bien de nuestros hijos es por la labor que Dios hace a través de la mujer. La razón por qué yo digo, mire qué bien vestido está mi hijo, es por la labor que mi esposa hace. La razón por qué tiene un bonito corte es porque mi esposa me está diciendo, andale a cortarle el pelo, por favor, ya. Porque si no, estuviera un poquito más largo su pelo. Las madres son un gran ejemplo para nosotros de manera de cómo nosotros debemos de servir a Cristo. Vivamos en gracia. Vivamos en gracia. Escucha. Si tú eres la persona que no ha seguido el mandato de Dios y que sientes la ira de Dios, pide perdón. Pide perdón. Pide perdón. Si no has compartido, o incluso si tus acciones han llevado a otros a cuestionar quién es este Cristo Jesús, pide perdón. Pide perdón. Mis hermanos, aquí no hay nadie perfecto. Y es por eso que Él ha enseñado a la iglesia, por favor, la palabra dice, maldito el hombre que pone su confianza en hombre. ¿Por qué? Porque hombre nos va a defraudar. Si una buena mujer quiere ser una buena esposa, no lo hagas por el hombre que Dios te ha dado. Hazlo por quien Cristo es. Si una mujer quiere ser una buena madre, no lo hagas por los hijos que Dios te ha dado. Hazlo por el Dios que te ha dado hijos. Si tú quieres ser un buen esposo, no lo hagas por ella. Hazlo por quien te ha dado esa mujer. Depende de la gracia de Dios. Y si dependemos de la gracia de Dios, tú sabes lo que va a pasar. Vamos a dar gracia. Vamos a dar gracia. Jonás estaba robándole la oportunidad a los marineros de conocer esa gracia que ellos recibieron, que él había recibido. Ninguno de ustedes se merece a Cristo Jesús. Todo es dado por gracia. Y si tú has recibido por gracia lo que se te ha dado, ¿no es lo más justo que nosotros compartamos también esto? ¿Ah? Yes. Mira. Te preguntas, ¿pero qué si me quitan el trabajo? Lázaro no tenía trabajo y está viviendo una vida eterna. Muy bien. Ajá. Escucha. Si tú te preguntas, entonces, ¿quién me va a sustentar? Tu jefe y tu carrera y tu diploma no es tu sustento. Yo conozco gente con maestría que no tiene trabajo y dónde comer. Yo conozco de historias de profesionales deportistas que ahorita viven en la calle. El que te sostiene no es una organización. El que te sustenta es Dios, nuestro Padre. Entonces si te preguntas, ¿quién me va a dar? Yo necesito ese trabajo. Entonces no entiendes quién es aquel que te ha dado el trabajo. Si te preguntas, voy a perder amistades. Entonces mis hermanos, no entiendes qué es ganarte un amigo. ¿Qué ganarte es un amigo? Vivamos en gracia y vayamos a la ofensiva. Leí un libro que hablaba sobre esto y decía, vayamos a la ofensiva. ¿Ah? El lunes, mañana cuando nos preguntes, hey, ¿cómo estuvo el Día de las Madres? Tuve un gran tiempo en la iglesia.
Quiero compartirte lo que se predicó. Ve a la ofensiva. Cuando te pregunta cómo estuvo tu día, bendecido en Cristo Jesús. Y te escucha, dice, bendecido en quién? En Cristo. Esta palabra Cristo va a crear algo y va a preguntar, ¿qué significa bendecidos en Cristo? ¿Qué es vivir en Cristo? Tal vez alguno va a Google y dice, hey, what it is to be in Christ. Boom, va a resolver un problema. Va a recibir. O pregunta cómo estuvo tu domingo. O cómo estuvo el Día de las Madres. Y cuando te digan, ¿sabes qué? Malísimo. De vez que mis hijos me dieran, me pidieron más. Y tú le dirías, bueno, ¿tú sabes qué? Tal vez tus hijos no te aprecian mucho, tu esposo no te aprecia mucho, pero tú sabes quién te aprecia mucho, Cristo Jesús. Simple. Es tan simple, pero nosotros lo hacemos tan fuertes. Pensamos que tenemos que ser grandes teólogos para poder compartir el evangelio. No, mis hermanos. Pedro no era Pablo. Pablo inteligente. Un hombre inteligente. Un hombre con sabiduría. Y cuando Dios lo salva y el Espíritu está en él, podemos ver esa sabiduría, ese talento de inteligencia en las cartas. Pedro no. Pedro no era gran inteligente, ¿no? Pedro hablaba mucho, hablaba de más. Hablaba de más, Pedro. Incluso le cortó la oreja a un hombre. Y Cristo lo llamó Satanás. Y le dijo, hey, vete para allá atrás. Pedro no era inteligente, pero Dios lo salva a través de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es derramado en él. Pedro no es muy inteligente y predica una de las mejores predicaciones que miramos en el Nuevo Testamento. Yo no he visto una predicación como la de Pedro dirigida por Pablo. No la he visto. No la he visto. ¿Qué es lo que tenía Pedro? No era un talento, pero era el Espíritu de Dios. No tenemos que ser los grandes teólogos. Tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios para compartir, entender el mensaje. Oremos por oportunidades de compartir el Evangelio. Efesios 6, 19, 20. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Mira, oren por mí. Mira lo que dice. Para que se me dada palabra a abrir mi boca. Oren por mí, para que cuando yo predique y comparte el Evangelio, yo pueda tener palabras bíblicas, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Oremos por nosotros. Oremos por oportunidades de compartir el Evangelio y invitemos a la iglesia. Invitemos a la iglesia. Inviten a los que han compartido a la iglesia. ¿Solo hablan inglés? Háblenme a mí, yo les voy a decir una buena iglesia bíblica que pueden llevarlos o invitarlos. Mis hermanos, tenemos tantas tareas que hacer, pero en Cristo lo podemos hacer. Quiero que cierres tus ojos ahí. Y si tú hoy le quieres pedir perdón a Cristo Jesús por no obedecer los mandamientos, por no obedecer lo que Él te ha pedido, te voy a pedir, ¿verdad?, que ores y pide perdón. Si tú hoy estás sintiendo la gracia irresistible de Cristo Jesús y hoy quieres entregar tu vida al Señor, vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto. Y si tú quieres obedecer el mandamiento y sabes que no lo has hecho, vamos a orar también por esto. Pero oremos. Padre nuestro, más alguno aquí está sintiendo tu gracia irresistible, Padre. Más alguno aquí está hoy tomando la decisión de seguirte. Hoy quiere entregar su vida a ti, Señor. Y si tú eres esta persona que quiere entregar su vida al Señor, quiero que repitas esta oración. Padre nuestro, hoy vengo ante ti reconociendo que soy un hombre
o una mujer pecadora. Entiendo que estoy viviendo en pecado. Confieso que mis pecados son un ataque a ti, pero hoy me arrepiento de mi rebeldía. Hoy también confieso a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo que fue dado a nosotros para vivir una vida santa, para morir por mis pecados. Hoy pongo mi fe en Cristo. Y hoy te pido que me ayudes. Quiero, Padre, que nos llenes de tu Espíritu. Guíanos, Padre, a vivir una vida conforme a tu voluntad. Si tú has hecho esa oración, te invito a que hables con mi persona después del servicio, con otros hermanos servidores de la iglesia, y ellos te pueden ayudar en los próximos pasos que debes de tener. Pero también quiero orar por la iglesia, un gran mandato que tenemos de ir y evangelizar a todos. Y muchos de nosotros no hemos usado lo que Dios nos ha dado para el ministerio, la obra del Señor. Y quiero orar por esto. Padre nuestro, perdónanos por nuestra rebeldía. Perdónanos porque al recibir materiales o bendiciones, Padre, nosotros pensamos que es para el uso personal, sin entender, Señor, que nos bendices de una manera personal para poder ayudar a otras personas. Entonces hoy, Padre, te pido perdón, Señor, por nuestras acciones, la manera que estamos viviendo públicamente, la manera que estamos viviendo privadamente, la manera que trato a otras personas, la manera que hablo de otras personas, la manera que pienso de otras personas, Padre. Perdóname, que debe de ser de bendición, Padre. Soy una piedra de tropiezo, Señor, pero hoy reconozco mi pecado, Señor, y te pido perdón, sabiendo, Padre, que Cristo está intercediendo por nosotros, Señor. Te agradezco por esto, Padre. Y oramos, Padre, por oportunidades de poder ayudar, compartir el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre, a compartir. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar por nuestras esposas.